Hoy vamos a hablar de un tema muy serio que está poniendo en alerta a toda Corea del Sur, los casos de deepfake. Estos incidentes están afectando a mujeres menores de edad, universitarias y hasta militares. La situación es alarmante. Y en este video te voy a contar toda la información detallada y actualizada para que puedas comprender qué está sucediendo. En los últimos meses se ha visto un gran incremento de casos de deepfake relacionados con la pornografía y la justicia surcoreana finalmente tomó cartas en el asunto. El deepfake es un video, un audio o simplemente una imagen donde se imita el rostro, la voz y movimientos de una persona. Es decir, que se puede combinar fácilmente el rostro de una persona con imágenes o videos de índole pornográfica. Esto se perfecciona con la inteligencia artificial y a veces parece muy real. Como siempre decimos, ¿no? Con el avance de la inteligencia artificial, por supuesto, se presentan beneficios a la sociedad, pero también aumentan los riesgos. Tiene un costado perverso cuando hay un mal uso de la tecnología. En el mes de agosto de este año, casi 800 personas ya solicitaron apoyo por daños de deepfake al Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales Digitales. Lo más alarmante es que más de la tercera parte de estas personas eran niñas menores de 10 años. Y como la cuarta parte eran estudiantes y profesoras. Si bien era algo que ya se sabía que existía, comenzó a tomar mayor relevancia cuando se hizo pública una sala de chat donde se distribuía contenido sexual falso de alumnas de la Universidad de Inha. Cuando se comenzó a investigar, se llegó a la conclusión de que había muchas otras salas de chat con contenido similar. Se publicó una lista titulada Escuelas Víctimas de diferentes universidades, escuelas primarias y secundarias, donde se encontraron víctimas de producción de contenido deepfake. Hay más de 100 institutos mencionados. Es alarmante la cantidad de personas afectadas. Esto está generando muchísimo descontento y, claro, temor. Muchos se preguntan si las fotos que publican en redes sociales de ellas o de sus hijas podrían ser utilizadas con este fin tan malvado. Es tan grande la red que se ha formado que las salas de chat se encuentran divididas por región y por escuela. Bajo el nombre de Gyeokjiban se compartía información de mujeres conocidas por los usuarios y se creaba contenido subido de tono. Telegram es la plataforma en donde más se encuentran estas salas. Una tenía más de 3.500 personas suscritas. Hola, soy Ginny, ¿cómo estás? Esto es Ginny Channel. Te quiero invitar cordialmente a que puedas suscribirte al canal. La policía está avanzando de a poco, con dificultad de la investigación. Por ejemplo, están al acecho de los sospechosos de administrar las salas de chat que producían y distribuían contenido deepfake de mujeres de la Universidad de Inha. ¿Saben cuántos son los sospechosos? Casi 180, y de ellos como 130 son adolescentes. Pero esto lamentablemente es solo la punta del iceberg, predican. El Consejo Estudiantil de la Secundaria de Gyeonggi-do, a través de las redes sociales, alarmados por la cantidad de contenido generado a partir de imágenes de alumnos de la escuela, recomendó, por ejemplo, a los estudiantes que borraran sus fotos de Instagram para evitar daños. Muchas personas se encuentran en esta situación. Se preguntan si deberían borrar todas sus fotos, si sus selfies podrían estar siendo utilizadas para este tipo de contenido. Les voy a contar ahora un caso en particular. Una estudiante de tercer año de secundaria denunció a la policía ser víctima de deepfake. Pusieron su cara a una mujer que mostraba sus partes íntimas. Cuenta que se sintió humillada y avergonzada de que otras personas pudieran ver ese contenido. Dijo que camina por la calle con la cabeza gacha por miedo a ser descubierta. Inclusive tuvo que cambiar de escuela. Cuando descubrió que quien había hecho este contenido era un amigo de ella o un supuesto amigo de ella con otros 2 hombres, fue aún más desolador. Pasaron 8 meses desde el primer hallazgo y ella sigue con miedo de ver en redes sociales su foto. Lamentablemente aún no se ha llegado a ninguna resolución judicial y lo más difícil es que a veces algunos padres no comprenden la gravedad de estos hechos, no dimensionan que son delitos extremadamente serios y el daño psicológico aumenta día a día.
Como este caso hay muchos otros. Otra joven que ha dejado de ir al colegio cuando descubrió una imagen sexual con su cara. Ella dijo que solo sale de su casa de noche. Una docente descubrió una imagen que un alumno hizo con su rostro. Se hizo la denuncia, pero el alumno se encuentra de licencia por enfermedad. Ella tuvo tanta incomodidad, vergüenza, dijo que no logró volver al trabajo y teme que cuando se reincorpore todo siga igual, sin ninguna pena para el estudiante. Las investigaciones se enfrentan a muchos límites y desafíos. Quienes delinquen escondidos en las redes a veces son muy hábiles para no dejar rastros o hacer que sea muy complicado llegar a ellos. Hay un usuario de X que comenzó a publicar toda la información acerca de las denuncias de deepfake. Ha pedido que su identidad no sea revelada y expresó con gran amargura la cantidad de denuncias que comenzó a recibir cuando publicó su primer posteo relacionado a Keopchiban. Recibía como 8 informes por minuto. Dijo que se encontraba en devastación y que todas las salas a las que ingresó para poder obtener pruebas eran solo de contenido de mujeres. Este usuario consideraba que el tema no solo era una cuestión virtual, ya que se brinda mucha información de las víctimas, como la dirección de domicilio, el instituto al que asiste, teléfono, entre otros datos. Pero esto no queda solo en el ámbito educativo. Se reveló un chat donde se producía y distribuía contenido sexual deepfake con mujeres soldados. El administrador de la sala pide a los integrantes que enviaran información personal de las soldados como una foto en uniforme militar, número de teléfono, afiliación, rango y edad. Para ser miembro de esta sala se debía enviar un mensaje humillante hacia una mujer soldado y se pedía que mostraran la imagen como prueba. En esta sala de chat nombrada Almacén de Suministros Militares se encontraban alrededor de 1000 personas. Uno de los modus operandi de estas salas es que al ingresar uno puede solicitar que se cree el contenido deseado de manera gratuita, pero si se quiere algo más específico, te cobran a través de los diamantes. Estos diamantes solo se pueden comprar con monedas virtuales, lo que garantiza el anonimato. La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la policía se enfrenta a uno de los más grandes desafíos de los últimos tiempos. Es que las investigaciones no son sencillas, ya que el servicio de mensaje de Telegram tiene servidores ubicados en el exterior. Un investigador de la policía decía que sin la colaboración de la plataforma iba a ser bastante difícil rastrear a los culpables. Se cree que hasta unas 400.000 personas podrían estar involucradas. Por otra parte, el fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido el pasado 24 de agosto en Francia por diferentes cargos, entre ellos por presuntos crímenes sexuales en línea. Según las acusaciones, Telegram permitiría que se lleven adelante diferentes actividades criminales a través de la aplicación. El 28 de agosto fue liberado bajo la condición de pagar una fianza de 5 millones de euros. También se le imputó la obligación de presentarse en la comisaría 2 veces por semana. Las autoridades francesas le prohíben a Durov salir del país y también se ha realizado un pedido de arresto contra su hermano, Nikolai Durov, cofundador de Telegram. Un investigador coreano que trabajó en el caso Nth Room dijo que debería llamarse una situación de desastre nacional. Recordamos, el caso Nth Room es uno de los escándalos de delitos sexuales digitales más notorios en Corea del Sur. Tuvo lugar entre 2018 y 2020. Si desean refrescar este caso, bueno, los invito a ver este video y otros que hice anteriormente. Actualmente la ley permite castigar a aquellas personas que posean y distribuyan material de temática sexual infantil. Sin embargo, no hay ninguna regulación específica en cuanto a material falso creado digitalmente, o sea, los deepfakes. A través de las redes sociales, las mujeres coreanas han salido a pedir ayuda. La política también se manifiesta. La Comisión de Seguridad Nacional informó que convocará una reunión general de emergencia para tratar esta problemática. Formaría un órgano consultivo con los principales portales nacionales y con operadores comerciales globales. Se busca que el contenido sea eliminado de las plataformas como Telegram y Facebook. Plataformas como Naver y Kakao planean colocar en sus plataformas banners informativos emergentes. Hay servicios para que las víctimas puedan llamar y hacer las denuncias durante las 24 horas. Se brindará información sobre cómo enfrentar los delitos sexuales digitales a más de
11.000 escuelas primarias, secundarias y preparatorias en todo el país. El Ministerio de Educación decidió crear el equipo de trabajo de respuesta de emergencia a deepfakes en escuelas. Esto es algo que sigue alarmando a la sociedad coreana. Y lo peor es que pareciera ser la punta del iceberg. Todos los días hay nueva información y nuevos chats salen a la luz. Vamos a estar muy atentos, Jinchingos, con el desarrollo de esta información. Lo cierto es que también nos advierte de los cuidados que debemos tener en la virtualidad, lo que compartimos en redes inclusive. Los delincuentes están al acecho bajo el amparo del anonimato. Cuídense muchísimo, porque son muy valiosos o valiosas, como siempre les digo, ¿sí? Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.